Hola, te saluda el maestro en estudios jurídicos, Lucio Domínguez Nares, y te doy la más cordial bienvenida a la sesión número 1 del bloque 1 de la materia Derecho Procesal Civil de la licenciatura en Derecho y Juicios Orales. En esta primera sesión veremos generalidades del proceso civil, unidad fundamental del proceso, criterios de clasificación del proceso y reglas generales para el proceso civil. El objetivo general de estos subtemas es que ustedes al finalizar puedan identificar los elementos esenciales del proceso civil, comprender la unidad fundamental del proceso como sistema jurídico, analizar los distintos criterios de clasificación del proceso civil, aplicar las reglas generales del proceso civil en casos concretos y evaluar la importancia del proceso civil como instrumento de impartición de justicia. El proceso civil, jóvenes, constituye uno de los pilares fundamentales del sistema jurídico. Representa el medio a través del cual los particulares pueden acudir ante el Estado para la resolución de conflictos de naturaleza privada. En el marco del Estado de Derecho, el proceso civil garantiza el acceso a la justicia, el respeto al debido proceso y la tutela judicial efectiva. Comprender sus generalidades permite al estudiante de Derecho no solo conocer su estructura, sino también interpretar y aplicar correctamente las normas procesales en la práctica jurídica. El proceso civil puede definirse como el conjunto de actos jurídicos coordinados que realizan las partes, el juez y otros sujetos procesales con el fin de resolver una controversia de carácter civil mediante una sentencia. ¿Para qué sirve el proceso civil, jóvenes? Bueno, cumple diversas funciones esenciales como resolver conflictos entre particulares, garantizar el acceso a la justicia, proteger derechos subjetivos, mantener el orden jurídico y la paz social y dar certeza y seguridad jurídica mediante resoluciones judiciales. Veamos ahora la unidad fundamental del proceso. La unidad fundamental del proceso implica que, independientemente de sus diversas formas o materias, todo proceso comparte una estructura básica común. Por ejemplo, tenemos sujetos procesales, que son el actor, el demandado, el juez. Tenemos objeto del proceso, la controversia jurídica. Existe la actividad procesal, que son los actos que integran el procedimiento, y la finalidad, que es la resolución del conflicto mediante sentencia. ¿Cuál es la importancia? Bueno, permite una visión sistemática del derecho procesal, facilita la interpretación uniforme de normas procesales y sirve como base para la creación de nuevos procedimientos. Veamos ahora el subtema 1.2, criterios de clasificación del proceso. El proceso civil puede clasificarse bajo distintos criterios doctrinales. Uno, por su finalidad. Pueden ser declarativos, ya que busca el reconocimiento de un derecho. Pueden ser ejecutivos, que pretende el cumplimiento forzoso de una obligación. Pueden ser cautelares, pues aseguran el resultado del proceso principal. Por su estructura, pueden ser ordinarios o especiales. Ordinarios siguen todas las etapas procesales y las especiales tienen reglas particulares. Por ejemplo, el juicio hipotecario, el juicio en materia familiar de pensión alimenticia, etc. Por la materia, se dividen en civil, mercantil, familiar. Por la cuantía, se clasifica de mayor cuantía y de menor cuantía. Por el sistema procesal, se determina escrito u oral. Estas tienen especial relevancia en los juicios orales actuales.
Veamos ahora el subtema 1.3, reglas generales para el proceso civil. Las reglas generales son principios y disposiciones que rigen todo proceso civil, independientemente de su tipo. ¿Cuáles son las principales reglas? Está el principio de legalidad, que consiste en que el proceso debe apegarse estrictamente a la ley. Tenemos el principio de igualdad procesal, en donde las partes tienen los mismos derechos y oportunidades. Tenemos el principio de contradicción, donde toda parte tiene derecho a conocer y controvertir las pruebas y argumentos de la otra. Principio de preclusión, aquí las etapas procesales se agotan y no pueden retroceder. Principio de economía procesal, se busca resolver el conflicto con el menor gasto de tiempo y recursos. Principio de concentración, se procura reunir actos procesales en el menor número de audiencias. Principio de publicidad, los actos procesales son públicos salvo excepciones. Principio de mediación, el juez debe tener contacto directo con las partes y las pruebas. Bien, jóvenes, veamos ahora que el proceso civil no debe entenderse como una simple sucesión de actos, sino como un sistema estructurado que responde a principios jurídicos fundamentales. Su unidad permite que, pese a la diversidad de procedimientos, exista coherencia en la administración de justicia. Los criterios de clasificación facilitan su estudio y aplicación, permitiendo identificar el tipo de proceso adecuado según la naturaleza del conflicto. Por su parte, las reglas generales garantizan que el proceso se lleve a cabo de manera justa, equitativa y eficiente. En el contexto actual, especialmente con la implementación de los juicios orales, principios como la inmediación y la concentración han cobrado mayor relevancia, transformando la práctica del derecho procesal civil. Bien, veamos ahora los principales exponentes del derecho procesal civil. En primer lugar, tenemos a Francesco Carneluti, quien desarrolló la teoría del proceso como instrumento de composición del conflicto. Luego tenemos a Giuseppe Ciovenda, quien sostuvo que el proceso busca la actuación de la voluntad de la ley. También tenemos a Piero Calamandrei, quien destacó la función ética y social del proceso. Eduardo Couture aportó los principios fundamentales del derecho procesal y su dimensión garantista. Hernando Davis Echandía influyó en la sistematización del proceso en América Latina. Veamos la biografía de Francesco Carneluti. Él nació en 1879 y fallece en 1965. Fue un eminente jurista, abogado y filósofo del derecho italiano, reconocido mundialmente como uno de los fundadores del derecho procesal moderno. Junto a Giuseppe Ciovenda y Piero Calamandrei, formó parte de la gran escuela de procesalistas italianos que revolucionó la ciencia jurídica en el siglo XX. Giuseppe Ciovenda nació en 1872 y fallece en 1937. Fue un jurista italiano fundamental para el derecho moderno, considerado el padre de la escuela científica del derecho procesal civil. Su labor principal fue transformar el estudio del proceso, que antes se veía como un simple conjunto de reglas prácticas, denominado procedimentalismo, en una verdadera disciplina científica autónoma. Piero Calamandrei nació en 1889 y fallece en 1956. Fue un ilustre jurista, político y escritor italiano, reconocido como uno de los padres del derecho procesal moderno y una figura clave en la redacción de la Constitución italiana de 1948. En los principales aportes que tiene Piero Calamandrei tenemos que se le considera el padre del derecho procesal, junto con Francesco Carneluti y Enrico Grandetti. Fue uno de los principales inspiradores del Código de Procedimiento Civil italiano de 1940 al 48. Tenemos que también fue miembro de la Asamblea Constituyente en Italia y un firme promotor de la creación de una Corte Constitucional para garantizar la supremacía de la ley fundamental. En su visión humanista concibió el proceso judicial no solo como un conjunto de reglas técnicas, sino como un drama humano y una garantía de libertad y democracia.
Veamos ahora a Eduardo Juan Couture Echeverry. Él nació en 1904 y fallece en 1956. Fue un prestigioso abogado, profesor y jurista uruguayo, considerado uno de los procesalistas más influyentes del siglo XX en Iberoamérica. Su obra transformó el derecho procesal al centrarlo en la dignidad humana y los derechos constitucionales, alejándolo del formalismo rígido de su época. Es universalmente reconocido por su obra Los Mandamientos del Abogado o El Decálogo del Abogado, publicado en 1949, la cual sintetiza los principios éticos y la esencia de la profesión jurídica. A continuación, les muestro este Decálogo del Abogado de Eduardo Couture. Dice, estudia. El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado. Piensa, el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Trabaja, la abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de la justicia. Lucha, tu deber es luchar por el derecho, pero el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Sé leal, leal con tu cliente, al que no puedes abandonar hasta que comprendas que es indigno de ti. Leal para con el adversario, aun cuando él sea desleal contigo. Leal para con el juez, que ignora los hechos y debe confiar en lo que tú le dices, y que en cuanto al derecho, alguna que otra vez debe confiar en el que tú le invocas. Tolera. Tolera la verdad ajena en la misma medida en que quieres que sean toleradas la tuya. Ten paciencia. El tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración. Ten fe. Ten fe en el derecho como el mejor instrumento para la convivencia humana, en la justicia como destino normal del derecho, en la paz como sustitutivo bondadoso de la justicia y sobre todo, ten fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, ni justicia, ni paz. Olvida, la abogacía es una lucha de pasiones. Si en cada batalla fueras llenando tu alma de rencor, llegaré un día en que la vida sería imposible para ti. Concluido el combate, olvida tan pronto tu victoria como tu derrota. Ama tu profesión. Trata de considerar la abogacía de tal manera que el día que tu hijo te pida consejo sobre su destino, consideres un honor para ti proponerle que sea abogado. Luego tenemos a Hernando Davis Echandía. Él nació en 1916 y falleció en el 2001. Fue un eminente jurista colombiano reconocido como uno de los procesalistas más influyentes de Latinoamérica en el siglo XX. Su legado transformó el estudio del derecho procesal, pasando de un enfoque puramente procedimental a uno basado en principios científicos y dogmáticos. En conclusión, jóvenes, el estudio de las generalidades del proceso civil permite comprender su esencia como instrumento jurídico indispensable para la solución de conflictos. La unidad del proceso revela su estructura común, mientras que sus clasificaciones facilitan su aplicación práctica. Asimismo, las reglas generales aseguran que el procedimiento se desarrolle bajo principios de justicia, equidad y legalidad. Dominar estos conceptos es fundamental para el ejercicio profesional del derecho, especialmente en un sistema que evoluciona hacia la oralidad y la eficiencia procesal. Les invito a que hagan suyos el decálogo del abogado y también a que revisen cada una de sus carpetas de antología, así como material de apoyo de este bloque, en donde se profundizan más estos temas para que ustedes puedan desarrollarse mejor. Nos vemos en la próxima sesión. Que tengan un excelente día.